Buenos días. Vamos a tener que empezar porque el tiempo apremia. En primer lugar, darle la bienvenida a la segunda jornada del ciclo Networking y Emprendimiento que hacemos en colaboración con CaixaBank. Me acompañan en la mesa José Manuel García, que es el responsable de la zona noroeste de la entidad bancaria. Daniel Díez, el invitado de hoy, que nos lo presentará nuestro moderador Luis Arbella, que es el decano de la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña, y Luis tiene la responsabilidad también, no solamente de presentarlo y de moderar el debate, sino también del tiempo y de ajustarnos al formato. Y hablando del formato, recordarles que el formato de estas jornadas es una intervención del invitado, a continuación un debate con el público y después, saliendo a mano izquierda, les invitamos a un café donde ahí podemos digerir, en este caso vamos a digerir bien, pues todo lo que nos va a transmitir Daniel. También, antes de ceder la palabra, la tercera jornada y última ya del ciclo es el 22 de noviembre. Recordarles que ahí esta jornada cambia de horario, es a las 12, no es a la hora que hemos hecho estas dos anteriores. Nos están llamando para poder reservar asiento, no podemos reservar asiento. El día 5 se va a abrir la inscripción y a partir del día 5 pues todas las personas que estén interesadas pues se podrán inscribir y podrán asistir. Yo, sin más, agradecer a CaixaBank una vez más que, bueno, pues que sea nuestro aliado, que sea nuestro cómplice en este ciclo de jornadas y cederle la palabra a José Manuel pues para que dé la bienvenida también. Perfecto, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Y bueno, en nombre de CaixaBank me gustaría, en primer lugar, pues mostrar satisfacción por haber sido invitado a este foro, ¿no?, donde nos podemos encontrar con expertos en emprendimiento y empresas que tienen un reconocido expertise en procesos de networking y digitalización. Estamos convencidos de que compartir esta experiencia pues, será muy enriquecedor para todos, ya que la innovación tecnológica es un concepto que define nuestra propia esencia, nuestra actividad como CaixaBank, como grupo bancario. Hoy en día no hay ninguna empresa, por pequeña que sea o el tamaño que tenga o el sector al que se dedique, en que no figure presente una agenda de digitalización y transformación digital. Y además en el sector financiero, donde estamos inmersos en un profundo cambio y transformación, donde tendremos que adaptar nuestros usos y costumbres a las necesidades poniendo al centro al cliente, que son clientes que cada vez demandan más esta digitalización. Es un usuario que se sitúa en el centro del ecosistema, donde lo físico y lo virtual se fusionan. Son personas habituadas a la experiencia digital, que reclaman una mayor ayuda personalizada en sus gestiones a distancia. Ya no basta con que tengamos un buen producto o servicio, tenemos que ser excelentes a distancia con nuestros clientes. Es un gran reto para nosotros, con muchas dificultades, pero es ilusionante. Y en este sentido, la conferencia de Daniel García, responsable global de blockchain en UST Global, será muy enriquecedora para todos nosotros. Además, para nosotros es un honor trabajar de la mano de la Fundación Padilla Galiza, que ya tenemos una trayectoria de varios años y una confianza compartida. En este apoyo enlaza directamente con uno de nuestros conceptos que es parte de nuestro ADN, que nos define como entidad financiera y en cuyo origen están las antiguas cajas de ahorro, no es otro que el de responsabilidad social con nuestra gente. Se puede decir que a CaixaBank la responsabilidad social le viene de serie. Y uno de sus rasgos distintivos es que destina una parte muy importante de sus beneficios a esta obra social, al dividendo social. Concretamente es el 50%, lo que nos hace ser la segunda entidad que más aporta en esta línea, siendo nuestro tamaño mucho más pequeño que el de otras grandes entidades. En definitiva, colaborar en el desarrollo económico y social de los territorios en los que nos encontramos presentes es para nosotros una prioridad. Y, por qué no decirlo, es un orgullo, que nos permite trabajar codo con codo con entidades sociales como la Fundación Padilla Galiza. No me quiero extender más, confío sinceramente en que este ciclo de conferencias sea del interés de todas las personas que asisten a la misma. Y muchísimas gracias por vuestra atención y por estar hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos retiramos y, Luis, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un placer de nuevo estar aquí para continuar con este ciclo de networking y emprendimiento. Y de nuevo, como hicimos hace un mes, quería agradecer a la Fundación Paideia y a CaixaBank
el haber organizado estas sesiones, que yo creo que son fantásticas, traen a 3 conferenciantes de primerísimo nivel a esta ciudad y nos permiten aprender y conocer más a fondo temas que yo creo que hoy en día todos debemos conocer. Hace un mes tuvimos el placer de tener aquí a Lupina Iturriaga hablándonos en general de startups y en particular de su startup, de FinTonic, en lo que fue una charla que yo creo que fue francamente maravillosa. Y hoy estoy seguro que Daniel pues, nos va a dar otra charla también maravillosa de un tema que es absolutamente trascendental hoy en día y del que muy en breve escucharemos hablar constantemente y es más, incorporaremos a nuestra vida diaria como es el blockchain. Presentar a Daniel pues es más o menos fácil. Es una de las personas que probablemente más sepa de blockchain en España ahora mismo. No creo estarme equivocando, digo lo de una de las personas por si acaso, pero bueno. Y, a ver, él adaptó ya muy temprano blockchain, cuando todavía no se sabía bien en qué iba a derivar esta tecnología. Nos la va a contar él con calma, ahora nos enteraremos mejor. Él fue uno de los adaptadores tempranos de blockchain y actualmente ejerce el rol director global de la parte blockchain de la multinacional americana UST Global. A ver si hoy sabemos un poquito más qué hace UST con blockchain. Tengo bastante curiosidad profesional en ello. Además, es profesor y mentor en varias escuelas de negocios, como el IE, la Pontificia de Comillas, la ICAI, CADE, IS, ESIC, ISDI. Es coautor del bestseller Blockchain, la revolución industrial de Internet. Debo confesar que no lo he leído. Llevo 15 días intentando leerlo, pero todas las copias que tenemos en la universidad, que son unas cuantas, están siempre prestadas. Es absolutamente imposible acceder a ese libro. Digo por si puede valer como un pequeño dato del interés que genera el libro en la comunidad universitaria. Es asesor de varias instituciones públicas, startups, fondos de inversión. Yo creo que lo más importante en su carrera es que él ha vivido las diferentes fases de madurez de la industria que generó el blockchain desde el 2011, hace 7 años, parece poco, pero es muchísimo tecnológicamente hablando, hasta hoy. Ha trabajado en varios prismas diferentes, desde el lanzamiento de startups, la inversión en las mismas, el desarrollo de productos para corporates e investigación a todos los niveles, en banca, energía, logística, telco, sector público, seguros y en varios continentes. Bueno, hay mucho más que decir, pero bueno, realmente no quiero alargarme mucho porque quiero dejar a Daniel hablar. Simplemente una pequeña palabra sobre lo que es el blockchain para que él desarrolle, porque estábamos discutiéndolo ahora mismo y quería centrar un poquito el tema de debate. El blockchain puede entenderse como un notario digital. Seguro que todos los que estamos aquí más o menos tenemos la idea de lo que es. Es una tecnología que permite dejar constancia de ciertas cosas. Nació para la criptomoneda y nació para dejar constancia de esos intercambios de criptomoneda cuando aquello era más bien un universo hacker. Después eso se fue extendiendo y, por supuesto, lo más importante en ese mundo de criptomoneda y en el universo hacker es el anonimato de las personas que hagan y que compren, que vendan esas monedas. Entonces, era fundamental que la persona que compraba o vendía la moneda era A1, B, C, G, H, lo que fuera. Un código alfanumérico que quedaba ahí encriptado y seguro, de forma que se podía llegar a saber quién había hecho ese intercambio, o más bien qué IP había hecho ese intercambio, pero nada más. Entonces, eso mismo, pensemos las implicaciones que puede tener si el registro civil, el registro de propiedad, el sistema de notariado, todos los sistemas educativos, médicos, etcétera, se trasladan a esta especie de nube, a estas cadenas de bloques que realmente pueden cambiar por completo nuestra vida. Un pequeño ejemplo que estuvimos discutiendo hace una semana en una conferencia de decanos de informática de España. Estábamos hablando del paso inevitable que nos viene ahora, que es la digitalización de todos los expedientes académicos a través de bloques de blockchain. En el momento en que la persona tal se sepa lo que ha hecho el primer año de su carrera universitaria, qué trabajos ha presentado, qué exámenes ha afrontado, qué exámenes no ha hecho, qué materias ha superado, qué notas tenía en cada materia, y todo eso quede indeleble en un bloque al que se pueda acceder a través de la red, pero que nadie pueda tocar,
Va a evitar muchísimos problemas como los que, por desgracia, nos han tocado recientemente en torno a ciertos másteres. Entonces, es absolutamente primordial que demos ese paso. Ese paso no va a ser fácil, creo yo, porque ese paso involucra que no solamente expertos como Daniel o como la gente que puede estar en la Facultad de Informática entiendan lo que es el blockchain, sino que lo entendamos todos y que todos lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. Así que creo que va a ser muy interesante escuchar lo que nos va a contar ahora Daniel a todos. Muchísimas gracias, Luis, por la introducción. Y bueno, gracias también a la Fundación Paideia y a Pulsa también por tener esta fantástica ciudad, que a mí tanto me gusta y a eso lo ven también siempre que puedo, en todo el tiempo, como estos días, a disfrutar de ella. Os voy a comentar un poco. Inicialmente os voy a explicar, pues bueno, de qué va esta tecnología. Y luego, qué habilita esta tecnología y cómo nos afecta en nuestro día a día como ciudadanos o personas que trabajamos en determinadas empresas o entidades públicas. Y luego un poco cómo se generan nuevos modelos de gobernanza y qué papel tenemos también nosotros como individuos en todo este nuevo sistema, ¿no? Y por último, al final, hacia dónde irán los nuevos modelos de negocio, en los cuales tendemos a pensar que el centro de todo es el dato, ¿no? Nosotros mismos, pero también hay esta serie de aceleradores que tienen un enorme valor y que al final tendrán un valor incluso superior a este que pensamos a día de hoy. A nivel muy introductorio, al final, antes de entrar un poco en el barro, me gustaría que tengamos todos muy claros de qué es esta tecnología, ¿no? Antes hablaba Luis bien de cuál es el origen. El origen al final se basa en un círculo de pensamiento de los años 80 que se llamaban los cypherpunks. Los cypherpunks no era más que la corriente. Conocéis, por ejemplo, a Julian Assange, el de Wikileaks, que hizo filtraciones de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Era uno de ellos. Entonces era un cúmulo de personas, eran bastante anarquistas y libertarios, que al final, siendo especialistas en criptografía, entendían que el día de mañana el frente de todo iba a ser un Internet con experiencia de usuario que era muy diferente a la de hoy en día. No tenías navegadores webs, no tenías YouTube ni nada de Internet, ¿no? Entonces para ellos había un gran problema y era, si en toda esta explosión de información podría haber entes, tribunales, gobiernos, sensores que pueden actuar e impedir que haya libertad de información o libertad de acción entre los seres humanos, podría haber un conflicto. Y quizás esto, que es como una herramienta que podría ayudar a nosotros todos, generar una enorme expresión de valor, quizás podría volverse en nuestra contra, ¿no? Y ver cosas como ya vemos posiblemente a día de hoy en China. Las personas tienen un scoring por su grado de obediencia al gobierno. Es algo bastante llamativo. Entonces ellos que empiezan a enseñar. Empiezan a enseñar una serie de sistemas mega seguros, en los cuales tú expones una serie de información que está bajo tu control. Esto quiere decir que no hay secretismo, todo es público, todo es conocido, pero es privado. No sabes realmente qué identidad está detrás de la información, a menos que tú seas que te da esa identidad. Fundamentalmente los cypherpunks crearon los sistemas más seguros habidos y por haber, que frente a sistemas actuales, que solemos trabajar a día de hoy, eran totalmente abiertos. Se basaban en software abierto y no eran como tal sistemas gobernados por empresas, sino por comunidades de personas que al final lo que hacían era trabajar en pro de mantenerlo, desarrollarlo y hacer que al final en el día a día respondan a problemas humanos. Yendo muy rápido, 20 años hacia adelante, aparece, pues bueno, al final Bitcoin, que es un primer caso de uso de una tecnología que se llama blockchain. Este caso es bastante limitado, ya que es para una red a la que cualquiera puede entrar, sea verificado o no, y atacarla. Entonces eso está muy lento y muy caro, en este caso, precisamente por eso, porque el coste de atacar o de participar en la red es muy elevado. Y si tú entras y atacas, siempre te juegas algo. En este caso, te juegas el poder computacional, toda la energía y recursos a nivel de hardware que tienes que invertir para poder acceder a securizar el sistema y recibir una recompensa que da el sistema. No obstante, esto difiere bastante de los sistemas que utilizamos a nivel del sector público, a nivel de la gran empresa. Luego os hablaré más de la un poco dicotomía entre blockchains públicas como Bitcoin y blockchains privadas. Las redes públicas tienen muchísimo sentido en 3/4 partes del mundo, donde los sistemas financieros, de registro de propiedad y demás no llegan. Entonces yo viajo muchísimo por todo el mundo y siempre que voy a Latinoamérica, vas a zonas rurales, no tienen acceso a nada. He estado pues, recientemente incluso montando un sistema de propiedad para campesinos en Colombia, porque las FARC llegaban, lo robaban y como no había registros, podían quedar impunes accediendo a esto, ¿no? Que al final es una de las principales fuentes de riqueza de ese país. Pero luego al final, ¿qué utilizamos de esto en la gran empresa? Utilizamos al final determinadas características como son, por un lado, la información es pública para todos aquellos agentes que estén dentro de la red.
Si yo monto un consorcio entre 20 empresas, por ejemplo, o entre varias áreas del gobierno, o entre todas las empresas que trabajan en el sector médico del país, puedo hacer que todas tengan acceso a la información actualizada en tiempo real. Puedo hacer que esta información esté controlada por el ciudadano y que solamente terceros puedan verlo cuando el ciudadano dé acceso. Y luego puedo hacer que, aunque esta información sea compartida, que no sea visible a menos que tengas un permiso para ello. Algo muy interesante es que en estos sistemas, siempre que hacemos cambios, quedan registrados de forma secuencial y con orden temporal. En el caso de Bitcoin y redes basadas tradicionales en blockchain se almacenan en bloques, pero hay otras formas de hacerlo. Pero siempre queda una secuencia temporal y yo no puedo ir atrás en el tiempo, cambiar los datos y seguir hacia adelante. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque crea una huella transparente de todo lo que hago. Entonces, en procesos entre diferentes empresas o gobiernos, ya no es tan sencillo, de hecho ahora es tremendamente complicado alterar pruebas, hacer cualquier tipo de edición de información que como tal sea sensible. Nos permite, en otras palabras, crear confianza donde no la hay. Y es muy importante al final si analizamos cómo funciona el mundo, ¿no? Y más un entorno como es Internet. Para mí, la definición más sintética a la que he llegado es esta. Para mí es un sistema que permite que diferentes partes, muy importante, que no confían totalmente unas en otras. Si estamos en una empresa con un único gestor y confiamos en lo que tenemos, no aporta ningún valor. Más allá de que queramos facilitar la auditoría de operaciones, que os explicaré un poco más adelante. Pero fundamentalmente va de esto. Y al final, para que estas empresas se pongan de acuerdo sobre la existencia, estado y evolución de una serie de factores compartidos. ¿Qué son factores compartidos? Fundamentalmente es quién tiene qué y quién debe qué a quién. Esto no es más que un libro contable distribuido. No tenemos que verlo como una base de datos como tal. No está pensado para almacenar grandes volúmenes de información mega compleja, sino más para definir quién tiene qué, quién tiene la propiedad o autoría de una determinada pieza de información y luego ir llevando ajustes contables de quién va teniendo cada cosa que registramos en el sistema. Os daré ahora un poco de pistas de por dónde va esto cuando lo llevamos a la práctica. Voy a empezar ahora, una vez tenemos claro ya de qué va esto a nivel introductorio, a pasar a una serie de conceptos más abstractos. Mi idea es que al final entendáis a nivel fundamental qué cambios implica esto, para cuando leáis cualquier tipo, vayáis a otra charla, leáis artículos sobre esto, tengáis una óptica un poco más profunda y más abierta de las implicaciones que, desde mi punto de vista, eso tiene a nivel de negocio y de sociedad. Aquí os voy a preguntar a todos y os voy a pedir que me digáis qué es esto y qué significa para vosotros. O sea, ¿qué creéis que significa? ¿Quién sabe lo que es? Os escucho murmullos, pero nadie... Muy bien. ¿Qué creéis que significa? ¿Algo más? Aparece una figura humana en el centro, ¿no? Rodeado por algo. ¿El centro de qué? Más allá de eso. Es el centro del universo. Entonces, pues, aquí, don Leonardo da Vinci, pues, hace más de 400 años, intentó utilizando dos herramientas, que eran pues, al final, fundamentalmente las matemáticas y la geometría, explicar cuál era el centro del universo. Pero Leonardo da Vinci, como bien hace 400 años, vivía en un universo puramente físico, ¿no? En el universo físico, al final, todos nos vemos unos a los otros. Si yo tengo este vaso en mi mano, veis que todos lo tengo. Si yo no lo tengo, algo tan sencillo como esto, veis que ya no lo tengo. Pero ahora mismo realmente vivimos en otro mundo, ¿no? En otro mundo que es fundamentalmente digital, en la cual tenemos interacciones comerciales y relaciones de confianza con decenas de miles de personas o agentes sociales, en este caso, que no conocemos y realmente los que deberíamos confiar, ¿no? Desde ese punto de vista, al final, en este nuevo mundo digital, y esto tiene mucho que ver con los cypherpunks que os comentaba al principio, uno de los principales pilares, más allá de las matemáticas, como en el mundo de Da Vinci, otro de esos principales pilares que nos permitirán, al final, crear esta experiencia de usuario humanocéntrica, va a ser, curiosamente, la criptografía. Cómo podemos llevar a cabo relaciones humanas libres sin exponer información personal para evitar escándalos, como hemos visto con Facebook y Cambridge Analytica, entre muchos otros, ¿no? En el cual se expone información sensible, incluso a nivel de gestión de masas, es posible manipular a grandes rasgos, de forma muy sencilla,
latitud de votantes, entre otra serie de cosas, ¿no? Algo que ataca profundamente a nuestros sistemas sociales. Para mí, al final, eso tiene varios grados de complejidad, ¿no? Si vamos a un mundo digital, como tal, ¿cómo establecemos negocios digitales, ¿no? ¿Qué pilares creéis que hay en un mundo digital para que esto funcione a nivel de sociedad? Para mí, varios, fundamentalmente. Primero de ellos es la confianza, segundo de ellos es el riesgo y el tercero la reputación. Si analizáis muy en detalle cuál es el núcleo de toda relación comercial o de intercambio mutuamente beneficiosa, libre para las dos partes, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Cuando crecemos como sociedad y como generadores de motores de creación de valor. Necesitamos al final que los individuos puedan confiar entre sí, que sea riesgo, que este riesgo sea transparente y sea fácilmente medible. Por ejemplo, si yo soy joven, cuando tengo que renovar mi prima de seguro del coche, pago una barbaridad, ¿no? Y luego soy muy buen conductor. Pero no hay formas, digamos, baremos de analizar muy en detalle mi conducción y en base a esta falta de información, las entidades de seguros, en este caso, no pueden confiar en mí. Y esto que es un entorno súper cerrado y yo llevo ya pues, mis X años con carné, ¿no? Pero imaginaos ahora mismo, si yo voy a un entorno mucho más en vías de desarrollo, como en Colombia o México, países con unas tasas de bancarización de en torno al 15%, 17% en zonas urbanas. ¿Cómo hacemos un scoring en este caso? ¿Cómo medimos el riesgo de una persona para dar un préstamo, por ejemplo? No tenemos acceso a esa formación es difusa, está almacenada en silos. Luego estos países no pueden generar redes de crédito. Entonces, esto les impide crecer como tal, porque el crédito al final es uno de los motores del desarrollo, junto al ahorro y a la creación del valor, ¿no? Pero a día de hoy, sencillamente, no tenemos. Vamos totalmente a ciegas y eso nos hace ser totalmente ineficientes y hace que la gente, y todos a nivel macro como sociedad, asumamos unos riesgos que no deberíamos. En el contexto de este mundo digital y de la innovación usuario-céntrica, al final, que es para mí la que realmente importa, ¿no? Cómo mejoramos los problemas del día a día y cómo agregamos valor al ser humano, incluyéndole siempre en el centro de todo. No inventando tecnología por afán que luego desplaza realmente nuestra humanidad. Para mí aquí hay varios puntos muy interesantes. ¿Habéis oído hablar alguna vez del efecto red? El efecto red es algo bastante sencillo, pero de muy fuertes implicaciones. Al final son círculos virtuosos, que fundamentalmente es cuando algo tiene un impacto positivo y cuanto mucha más gente lo utilice, tiene un impacto exponencialmente más positivo. Os pongo un ejemplo. Una línea de teléfono. Imaginad que tuviéramos en el mundo una única línea de teléfono. No nos serviría para nada, ¿no? Preferimos comunicarnos a voces o señales de humo, sería más cómodo. Pero imaginad que tenemos 10.000 puntos de teléfono, pues ya aporta cierto valor, ¿no? Si tenemos 1 millón, ya podemos construir sistemas para enviar mensajes. Sobre la creación de mensajes podemos ya enviar información más compleja, podemos hacerla en tiempo real y podemos crear nuevos modelos de negocio. Podemos ir añadiendo capas de lógica de abstracción que resuelvan nuevos tipos de problemas. Yo en este caso me interesa mucho este gráfico, que al final es un escrito en una servilleta de un bar, por David Sacks. David Sacks es uno de los principales inversores en todas las empresas de plataformas de Estados Unidos en los últimos más de 20 años. Él fue una de las primeras personas en estar en el board de dirección de Uber. Entonces, él explica en un libro, se está sacado de este libro, se llama The Platform Revolution, como la revolución de las plataformas, que os recomiendo realmente leer porque es muy divertido. Y él explica con esto tan sencillo por qué funciona Uber. Pero yo no me voy a quedar solamente ahí, sino en el impacto. Esencialmente, en el caso de Uber, cuanta más demanda hay, más vehículos hay, ¿no? Cuantos más vehículos hay menor distancia que recorrer por trayecto. Luego ya los costes por desplazamiento bajan. Luego yo, como cliente del servicio en este caso, tengo un tiempo de espera menor, pero también pago un menor precio. Lo cual al final incentiva que que más personas que están fuera del sistema o no consuman este servicio, lo consuman. Luego genero más demanda, que de nuevo genera más oferta y sigue retroalimentando de forma positiva el círculo. Para mí, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Yo vengo del mundo más de startup, de montar mis empresas y también de la parte de inversión. Algo que sueles valorar siempre al principio de todo es primero a qué mercado vas a atacar, ¿no? Y qué porcentaje en este caso crees que vas a abarcar de este mercado. Yo, por ejemplo, pues he montado una empresa que hacíamos remesas, en este caso, utilizando criptoactivos. Entre España, sobre todo el corredor entre España y Latinoamérica. Se llama B2Me. En este caso,
había varias cosas, ¿no? Si yo quería levantar inversión, lo que decía era, pues mira, hay un determinado mercado, un corredor de remesas, pues de en torno a, me lo invento, 80.000 millones de dólares al año entre España y Latinoamérica, del cual creo que va a conquistar pues el 3%, ¿no? Pero aquí nos perdemos algo. Siempre que hacemos analíticas o predicciones de cuando lanzamos un nuevo modelo de negocio o un servicio, creemos que la variable de mercado es estática, que no vamos a tener un impacto sobre el mismo. Lo que nos enseña Uber, junto a otras plataformas, es que esto no es así. Uber, en este caso, ha conseguido aumentar el tamaño de este mercado en más de un 30%. Entonces, no es que aspires a cubrir una porción de un servicio tradicional o nuevo. Es que haces que el tamaño, también que la tarta, sea mucho más grande para todos. Y esto se hace en base a una principal cosa, que es la inclusión. Gente que antes no utilizaba un servicio porque o bien la experiencia de usuario no era buena o porque era caro, ahora pasa a estar a su acceso y la gente empieza a utilizarlo y esto resuelve un problema que tienen en su día a día. Por ejemplo, en el caso de Uber, a nivel de España no es tan llamativo. Yo que viajo mucho a Latinoamérica, en Latinoamérica hay un problema descomunal, mismamente, y es de yo no puedo coger un taxi en la calle, porque no sé qué me va a pasar. El mero hecho de tener un servicio digital con un conductor registrado y una empresa con un seguro detrás me da ya una seguridad, más allá del coste, que ninguna otra empresa me ofrece. Y de forma con una experiencia única para todo el mundo. Entonces, este tipo de cosas realmente tienen importancias muy grandes. Yo siempre que monto nuevas empresas o nuevos modelos de negocio en torno a esto, algo que siempre miro es de cómo puedo integrar a gente que está fuera del sistema, ya sea porque estén desbancarizados, porque sea ineficiente, demasiado lento, porque haya una falta de confianza entre diferentes partes, para al final generar este tipo de sinergias, ¿no? Por funcionamiento del sistema. Bueno, ¿conocíais esto? ¿Conocíais la ley de Moore? La ley de Moore al final es una teoría que realmente no se aplica a día de hoy, pero bueno, para mí expone realmente que al final el número de transistores que hay por cada procesador se duplica cada 4 años y luego el coste de producción se divide entre 2. Realmente los ordenadores ya del mañana no utilizan transistores, utilizan células, ¿no? Entonces ya realmente hay otras formas de... Entonces no aplica realmente, pero para mí aplica esto al nivel de si entendemos la ley de Moore como poder computacional. Imaginemos que el mundo como tal es un cerebro colectivo, ¿no? Basado en una métrica que es el poder computacional. Entonces, aquí sí que se sigue aplicando esta ley, que es muy interesante. Si os fijáis en la gráfica, veis que parece que podemos trazar una línea, ¿no? Una línea recta. Pero luego si os fijamos en la escala no es lineal, es logarítmica. Esto quiere decir que es exponencial. Entonces, para mí aquí hay una reflexión muy importante. Nuestro pensamiento fundamentalmente es lineal. Creemos que si Facebook tiene 10 años, el próximo Facebook o la siguiente empresa similar a esta emergerá, tendrá un ciclo de vida también de 10 años, ¿no? Desde aquí a ahora. Lo cierto es que estos ciclos se acortan aproximadamente a la mitad, últimamente cada 12-15 años. Esto quiere decir que el próximo Facebook ya no verá la luz dentro de 10 años, sino probablemente lo verá en 3,5 a día de hoy. Entonces, cambian bastante. ¿Qué problema tenemos con esto? Cuando yo quiero innovar con una gran empresa o lanzar un producto al mercado o con un gobierno, frecuentemente tendemos a hacer una proyección a 3 años o 5 años, ¿no? O sea, normalmente cuando tú innovas con un nuevo producto, desde que lo ideas, hasta desde que se testea, implementa y se lanza al mercado ya en abierto, pasan 3 años. Entonces, por un lado, los ciclos de innovación son larguísimos, y son ya empresas de naturaleza más tecnológica, y por otro lado, ahora, si nos damos cuenta, desde el momento que lo ideas hasta el momento que lanzas el producto al mercado, ya se queda obsoleto. Ya la realidad es otra, totalmente diferente. Entonces, para mí, una parte de esto muy relevante es que necesitamos, sobre todo en la administración pública, tener vías mucho más eficientes, y también en banca, empresas de todo tipo, de validar ideas de negocio, ser capaces realmente de innovar, tolerar el riesgo y ser eficaces en lanzar esto al mercado acortando 1/3 los periodos. Porque de otra forma nos quedamos tremendamente atrás. Para entender un poco este crecimiento, yo recientemente he dado con un caso que me ha sorprendido tremendamente. Y es de una startup que tiene 4 años de antigüedad, en este caso, y tiene más nuevas altas de nuevos usuarios verificados que han pasado todo el proceso de Know Your Customer, o sea, de dar tu DNI, pasar todos los filtros de identidad. Esta startup, de naturaleza financiera, y no imaginaréis qué hace, pero os lo diré en breve,
tiene más de 280.000 nuevos clientes verificados al día. Esto es más que los 3 primeros bancos del mundo juntos. Es una startup, tiene en torno a 1.000 empleados, más o menos, no menos, 800 y algo, y 4 años de vida. ¿Conocéis el nombre de esta startup? Se llama Coinbase. Y es una empresa que hace únicamente compra-venta de criptomonedas. Y luego servicios por detrás. Entonces, a mí es algo que me chocó mucho y que a día de hoy todavía no entiendo. Pero al final es algo que la conclusión que yo saco es que entender las leyes Moore y curvas de crecimiento exponencial es algo tremendamente difícil. Yo llevo muchísimo tiempo trabajando en esta industria y ni de lejos imaginé que esto fuera a tener una atracción tan exponencial. Y son cosas que al final, obvias en el día a día, pero luego de repente llegan y cuando los ves, estalla. Ya ha estallado, ya es tarde. Entonces al final yo hago lo que enfoco gran parte de mi tiempo ahora mismo, es entender estas curvas de madurez y de crecimiento exponencial en diferentes tecnologías. Para mí, yo no trabajo únicamente con blockchain, pero para mí algo que tiene blockchain es que en todas las tecnologías y todo con lo que trabajamos hay problemas de confianza. Y a mí me permite utilizarlo como un pegamento que me permite, al final, si quiero hacer soluciones de analítica o de todo tipo, o incluso trabajar con identidad de cosas, para Internet de las cosas. Me permite hacer todo muchísimo más fácil, ya que la posibilidad de ataque, de dificultades para compartir información o demás, ya la tengo resuelta por diseño de soluciones. Para mí, el siguiente factor, al final, de este tremendo cambio de paradigma que estamos viendo, y ese para mí es fundamental, es la descentralización. Esto tradicionalmente un gráfico que se explica para un poco diferenciar, ¿no? Cómo funciona un sistema centralizado, descentralizado, distribuido. A grandes rasgos, un sistema centralizado hay un nodo principal que contiene la gran parte o la totalidad de la información y también que es el que gobierna la red. Al final, aquí vemos una red como un conjunto de nodos, ¿no? De ordenadores, pero como hay que verlos al final como una sociedad. ¿Con cuántas personas aquí pueden votar, acceder a la información de un sistema? En un sistema centralizado, si atacamos al nodo central, la red se cae. Y esto es al final algo adoptado por una parte de los bancos, ¿no? Que tienen su almacenamiento de todo lo que sucede en la red en un único sitio conectado a la red y luego copias como tal en el subsuelo, periódicas, pues si la red se cae. Pero si el principal nodo del banco se cae el servicio. En un sistema descentralizado, la lógica es un poco diferente. Tenemos varios nodos principales en los cuales hay copias replicadas de la información. Si tenemos, por ejemplo, una red de 4 bancos o de 4 unidades del mismo banco y se cae un nodo de estos, podemos conectarnos a otro de los nodos perfectamente y tener una copia actualizada de la información, sin necesidad de copias que estén en el subsuelo desconectadas de Internet como tal. ¿Qué es también relevante? A nivel de gobernanza, un sistema descentralizado permite que varias de las diferentes partes del sistema decidan sobre las reglas que se implementan dentro de la red. Son sistemas frecuentemente utilizados a día de hoy en consorcios, ¿no? Por ejemplo, en España se ha montado recientemente un consorcio que se llama la Red Alastria, que tiene más de 270 empresas, principalmente del IBEX, pero también instituciones públicas y demás. De aquí se está haciendo un gran esfuerzo por construir una red lo más descentralizada posible para crear un ecosistema a nivel de España. El siguiente paradigma, para mí es el más interesante, es el de paradigma de lo distribuido. Un sistema distribuido que todos conocemos bien es BitTorrent, ¿no? El que utilizamos ahora ya menos gracias a Netflix y otros para bajarnos pelis y otras piratas. Al final, BitTorrent lo que hacía era compartir microfragmentos de archivos en una red distribuida, en la cual cualquiera podía formar parte. Pero estaba diseñado para compartir información y no valor. Un matiz muy importante que ahora explicaré qué consecuencias tiene. En una red distribuida, lo más importante es que frecuentemente son software libre. O sea, no hay una propiedad intelectual que sea de una empresa, sino que es de cualquiera. O sea, el conocimiento pasa a ser libre, que es algo muy importante, en el cual todos los agentes que acceden al sistema tienen igual capacidad de voto. Y todos tienen una copia total de la información que hay en el sistema. En todos los sistemas que, por mucho que yo intente atacarles, va a ser muy difícil tirar la red abajo. No obstante, si son sistemas abiertos, exigen una serie de controles para evitar que cualquiera pueda entrar y atacar o intentar dominar el sistema. Entonces, sobre todo, aquí es donde está gran parte de la investigación a día de hoy, ¿no? De cómo podemos crear redes lo más abiertas posibles, que cumplan con la regulación española, sobre todo a nivel de protección de datos, todos los datos de clientes, ciudadanos,
deben estar almacenados en territorio nacional. Todos los clientes, ciudadanos, demás, deben estar identificados. Entonces, en redes abiertas, esto es algo que a día de hoy no podemos hacer. Por eso, a nivel de grandes empresas, gobiernos y demás, utilizamos lo que se llaman redes privadas o redes semipúblicas, que son redes bastante abiertas, pero siempre con una serie de puntos de control que nos exige a día de hoy la regulación. Pero al final yo, como soy bastante pragmático y me gusta siempre al final poner la tecnología al servicio de la sociedad y no, al final, ¿no?, trabajar solamente en tecnología por amor a la misma, os pondré una analogía muy sencilla para que entendáis bien las implicaciones de esto a nivel de sociedad. Yo soy, casi vecino, soy asturiano y soy de un pueblo de 30 habitantes que se llama Zanzaborrín. Entonces, antes os decía, ¿no?, que para mí el núcleo de todo esto al final es la confianza y capacidad para medir riesgo y reputación. Imaginad ahora mismo que venís a Zanzaborrín, a mi pueblo, todavía no conocéis a prácticamente a nadie, a algún vecino, y de repente me conocéis a mí y os pido 1.500 euros, ¿no? Un préstamo. ¿Cómo haríais, en este caso, a quién consultaríais para saber si yo soy alguien de fiar y, en resumidas cuentas, medir esa confianza y ese riesgo sobre mí? Os lanzo la pregunta. A los del pueblo, ¿no? Ya está, no tiene mayor complejidad. Entonces, ¿estáis de acuerdo conmigo si digo que al final, en pequeños núcleos poblacionales y en formas más primitivas de organización social, la fuente de la verdad y el gobierno estaba más distribuido, ¿no?, más descentralizado? Ahora, ¿qué sucede si hacemos esto en Madrid o en La Coruña? ¿A quién preguntaríais? Al banco. ¿A quién más? Fundamentalmente, las grandes fuentes de información, al final hoy en día no son más que bancos y empresas de servicio de información, ¿no?, las gafas, Google, Apple, Facebook, Alibaba y otros. ¿Qué problemas creéis que genera esto? Por un lado hay varios. Si yo al final dependo de intermediarios, para conocer mi información tengo un principal problema. Y es que ahora mismo, si queréis saber si yo soy de fiar, y le preguntáis a un banco, ¿el banco qué información va a tener? Información relativa únicamente a mis interacciones con el banco. La empresa de energía, solamente interacciones con la empresa de energía. Facebook sabrá qué leo o qué me gusta mirar para comprar. Amazon qué compro. Pero al final son silos, ¿no? No soy capaz de generar un perfil sobre mí mismo para analizar si realmente podéis confiar en mí o no a través de ellos. Entonces, ese es un gran problema a día de hoy. Gran parte de la información está en silos y todas las capacidades que tenemos de analítica de información a día de hoy están desperdiciadas. O sea, no podemos crear ningún tipo de avatar sobre nadie, aun protegiendo su privacidad, y ofrecer servicios que sean a medida, que para mí es el principal objetivo de todo esto, ¿no? ¿Cómo puedo, desde la parte de empresa o Estado, ofrecer servicios a medida de cada ciudadano, conociendo qué necesita cada ciudadano y quiénes son? Y al final favorecer que todo sea, el riesgo sea más inocuo para todo el mundo. Entonces, al final aquí cambia pues, un poco todo. Un poco lo que yo estoy trabajando ahora mismo son, luego os explicaré más en detalle, sistemas de identidad soberana. Lo más interesante es que si generamos sistemas en los cuales realmente el ciudadano es el centro de todo, tú como ciudadano controlas tu información y en lugar de tener todo almacenado en silos, son estas empresas quienes te hacen una petición para ver tu información, todo cambia. Porque automáticamente yo ya no tengo que pedir permiso a todos y cada uno para saber quién soy y que otros puedan saberlo también, sino que yo soy directamente quien gestiona quién soy. Esto de forma muy sencilla, por supuesto, y siempre al final doy solamente la información necesaria para que sepas si yo soy de fiar, si yo puedo hacer algo o no. Entonces es algo que está cambiando drásticamente. Por un lado, blockchain permite reducir drásticamente la necesidad de confianza entre diferentes partes, porque los procesos al final podemos preprogramarlos, son transparentes como tal, dejamos una traza de todo, por la cual luego si alguien incumple algo podemos actuar por la vía jurídica tradicional. Y luego además también permite esta serie de cosas, ¿no? Proteger fundamentalmente nuestro anonimato, a menos que queramos mostrar nosotros nuestra identidad. Pero siempre en este caso, si somos un terrorista, somos personas de cualquier tipo de perfil que intentamos escapar de la ley, en este caso ahí sí se puede, sí hay muchas formas de conseguir perseguir esto y formas mucho más sencillas.
Aquí hay algo muy interesante. Por un lado, las grandes plataformas como Facebook, Google y demás tienen al final el siguiente incentivo, ¿no? Por un lado, atraer al final clientes y usuarios, o sea, propiciándoles muchísimo valor, en este caso, para cuando ya pasa el tiempo y llegan a una masa crítica y una red, extraer todo el valor. Entonces, en el caso de Facebook, nosotros valemos en torno a $80 cada usuario para la plataforma, de los cuales no vemos nada. Sin embargo, a nivel de cuando, por ejemplo, Google monta Google Play Store, ¿no? el marketplace de aplicaciones o Apple o demás, sí que vemos que cuando hay plataformas centralizadas que extraen valor, por lo general suele haber plataformas también descentralizadas que cooperan. Entonces, un marketplace de aplicaciones es una plataforma en este lado controlada, pero en la cual hay libre competición en determinada medida y en la cual realmente las empresas compiten no por extraer en tal medida valor, sino por aportar valor al usuario. Algo que es muy interesante a día de hoy es de cómo podemos abrir el funcionamiento de plataformas muchísimo, de forma que las empresas, al estar en determinada medida desgobernadas, por ejemplo, cualquier tipo de criptomoneda son sistemas desgobernados, pero solamente van en un ámbito muy reducido. Lo vamos a ver en ámbitos mucho más comunes del día a día, como para gestión de flotas de coches a más puro estilo de Uber, en el cual realmente no hay una empresa detrás, sino que hay una comunidad detrás en la cual libremente te puedes añadir. En cuanto más aportes, en una parte proporcional, más ganas. Lo que estamos mirando es de cómo aprovecharnos de esta parte, cómo podemos generar ecosistemas de innovación que tengan incentivos por diseño para aportar valor, en este caso, al consumidor final o al ciudadano, en lugar de extraerlo con el paso del tiempo. Incluso un caso pues, muy llamativo es, imaginaos, volviendo a la parte de identidad digital que os comentaba, si yo, por ejemplo, soy una gran empresa que quiero posicionar un servicio mío a través de AdWords, que es bueno, para posicionarte en Google, frecuentemente estas empresas pagan en torno a $30 por un alta a Google. Imaginaos que yo como usuario de estos $30 percibo no 0, sino $5. De repente Google sigue ganando $25 y yo tengo un incentivo para dar a cambio más información. Entonces, para que esa empresa coloque mejor servicio, sepa más sobre mí. Siempre de forma que yo no doy mi identidad real, doy un avatar, doy información que a mí me interesa. Luego explico un poco más en detalle cómo funciona esto. Una parte muy interesante para mí, al final, es de cómo funcionan sistemas de minado. Este es el sistema más básico, que es lento y es ineficiente, y es el que utiliza Bitcoin, y no el que utilizamos a día de hoy con gobiernos. Pero para mí, detrás de esto, hay un principio que es muy bonito. Y es que, tradicionalmente, todos aquellos que investigaban, creaban soluciones abiertas, basadas en software libre, como por ejemplo Linux, que son los sistemas más seguros que hay a día de hoy, y que se utilizan al final para toda la infraestructura de seguridad de banca, servicios públicos y demás. Quienes hacían esto, quienes eran los primeros en lanzar estas plataformas abiertas, no eran los que podían vivir de ello. Al final vivían en base a donaciones, pero en muy pequeña medida. Realmente, los impulsores de software libre, el dinero que se hacía a través de, en este caso de Linux, con consultoras como Red Hat y demás, ¿no? Empresas que montaban servicios privativos sobre plataformas abiertas. Algo que estamos viendo, que es muy interesante, es que están creando plataformas que tienen incentivos por diseño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo entro dentro del modelo y arriesgo o bien mi tiempo o bien recursos en pro de que vaya bien y no atacarlo, voy a ganar dinero por ello. Y voy a ganar más cuando primero apoye el proyecto. Pero son proyectos, de nuevo, no gobernados por una empresa, sino son gobernados por comunidades, con una serie de incentivos por diseño. Entonces, en el caso de modelos como el de Bitcoin y demás, quienes más dinero han hecho no han sido quienes luego montaron empresas sobre Bitcoin, sino gente que en su tiempo libre, hace muchísimo tiempo, decidió dar una oportunidad, trabajar y al final construir una serie de soluciones que han permitido pues, que a día de hoy tenga una adopción masiva, ¿no? Empezando por la parte de seguridad, por cómo puedo transmitir esto, cómo puedo hacer que el sistema no se caiga, funcione. Y resuelva un problema a nivel, sobre todo, en países desbancarizados o países en los cuales la gente no confía en sus gobiernos, como Argentina, Venezuela, entre otros. Esto aplica a mucha serie de cosas. Y ahora mismo lo estoy aplicando, por ejemplo, a sectores como el arte, sectores como educación, con varios negocios diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, Tutelus, se llama tuteyus.com. Ellos empezaron, ¿conocéis Coursera, por ejemplo? Son plataformas de cursos abiertos
como un poco el futuro del que podría ser el sistema educativo, ¿no? Bueno, a nivel de universidad, o menos una parte, un complemento de esto. Ellos al final replicaron Coursera, pero para alumnos de habla hispana. Tienen ya pues, en torno a casi 2 millones de usuarios, llevan ya más de 4 años funcionando, y al final se dieron cuenta de un problema. Y es que al final no hay mucha interacción entre comunidades de alumnos y profesores. En este caso, cursos abiertos, MOOCs se llaman. Entonces, ¿qué problema había? Por un lado, si yo soy profesor, mi incentivo es colgar los cursos y es entenderme. Si yo soy un alumno y tengo una serie de dudas, quizás la cuelgo en el foro, pero tampoco nadie tiene un incentivo, más allá de sea, pues, por el amor al arte, de resolver mis dudas, ¿no? Eso lo vemos en la UNED, en la UOC y otros, que funciona bastante bien, pero en modelos de MOOCs no funcionaba tan bien. Entonces, ¿qué hace en este caso Tutelus? Tutelus propone una cosa que se llama, bueno, tokenización como tal. Un token, al final, es una ficha de casino. Podemos imaginarlo como un bien físico o digital que representa algo que tiene valor real. Entonces, en este caso, Tutelus emite 2 tipos de token. Uno, podemos verlo como una ficha de casino, que es convertible a euros. Y la otra, pero tiene valor puramente monetario. Y la otra ficha de casino, el otro token, tiene un valor puramente reputacional. Pero es convertible también al otro token, a la otra ficha de casino, que sí es dineraria, y luego a efectivo. ¿Cómo podemos hacer un incentivo por diseño en este caso? Si yo ahora soy un profesor y cuelgo contenido en Tutelus, seré remunerado, en este caso, en TUT. TUT es el token monetario. Al final el dinero que luego yo cambiaré por dinero efectivo, y lo hacen ellos. Pero ahora imaginaos, si yo soy un alumno, debo tener también un incentivo para terminar el curso, para participar, en este caso, en foros, y si soy profesor, para que mi contenido esté actualizado y para que también participe en foros, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo lo resuelven ellos? Si yo participo y genero valor a la comunidad, que esto va mucho de comunidad, soy remunerado en STUT, que es el token reputacional. Entonces, mi reputación sube y me da más visibilidad a la plataforma. Y al final, más visibilidad me permite al final acceder a más cosas y ganar a su vez más visibilidad y generar más dinero, ¿no? ¿Qué hay de interesante aquí? Que si yo cambio mi reputación por dinero, mi reputación baja. Entonces, tengo menos incentivo, al final, para seguir estando en la plataforma y seguir monetizando mi posición dentro de la misma, ¿no? Luego, al final, generas un incentivo para que cada vez mucha más gente esté dentro de la plataforma, agregue valor y no la gente que decida directamente sacar pasta rápido e irse. Entonces, son tipos de cosas que estamos haciendo a día de hoy. Este mismo caso de Tutelus ahora lo estamos llevando a uno de los principales bancos también de España. Y es exactamente lo mismo. ¿Cómo creamos un incentivo para empleados para que transmitan conocimiento entre ellos, organicen charlas, incluso traigan talento externo y sean remunerados por ellos? Al final, gran parte del núcleo de las corporaciones es el talento que tienen a su disposición, ¿no? Y esto es un caso muy importante. Y esto lo aplicamos pues, a multitud de cosas. Este es un ejemplo de ellos. Lo estamos aplicando a gestión, por ejemplo, de carreras deportivas para que pueda invertir, en este caso, si tú te gusta pues, un club de fútbol o demás, que puedas apoyarlo no solamente yendo a los partidos, sino que puedas invertir directamente en el club o en un deportista concreto, en lugar de que tengan megacontratos con quizás empresas o marcas que les obligan a tener una trayectoria deportiva determinada. Sobre el Internet del valor. Al final, a grandes rasgos, tampoco voy a entrar mucho en esto, ¿no? Primero, para mí, grandes notas importantes sobre esto. Por un lado, partimos de una infraestructura edificada todavía de hoy sobre los mainframe, que al final son búnkers que de forma muy segura contienen información, fundamentalmente privada. Luego creamos una serie de protocolos que nos permiten, pues TCP/IP permite al final generar sistemas de mensaje al final entre diferentes mainframes, ¿no? Fundamentalmente. Crear sistemas de documentación. Protocolo HTTP, ¿qué permite? Pues permite protocolos abiertos, de nuevo. Permite conectar diferentes piezas de información que hay en Internet. Gracias a estos 2 protocolos previos, podemos construir ya Internet, sistemas de compartición abierta de información, y podemos crear nuevas experiencias de usuario. En este caso, las primeras pues, fueron Netscape, Foro Mosaic y otros, que han sido los que han inventado la experiencia de que llegamos ahora, pongamos en Google lo que sea y naveguemos, ¿no? Que al final es algo que nos agrega mucho valor en nuestro día a día. Para mí, cosas importantes. Por un lado, no necesitamos entender
lo que es un mainframe, ni HTTP ni nada para utilizar Internet y buscar lo que queramos. Por eso para mí la experiencia de usuario es algo fundamental y algo que está también en primera persona para mí, junto con resolver problemas del ciudadano y de la persona en conjunto. Y luego la otra, al final, es que eso, ¿no? Quienes realmente crearon los protocolos, como os comentaba antes, no fueron los que, en este caso, ganaron valor, hicieron dinero. Los que han hecho dinero en este caso no han sido los que hicieron la capa de protocolo abierto, han sido los que han hecho las capas de aplicaciones construidas sobre protocolos, en este caso, y que funcionan a base de atraer valor. Pero al final, Internet como tal tiene una serie de limitaciones y tiene una serie de cosas por las que es maravilloso. Fundamentalmente, bueno, este sería el llamado Internet del valor, también es lo mismo, ¿no? Ahora estamos en un modelo en el cual estamos viendo la aparición de diferentes protocolos y vamos a ver diferentes capas de producto y aplicaciones que en este caso no tienen por qué ser propiedad de una única empresa, sino en este caso de comunidades. Pero para mí hay un caso tremendamente importante de fondo. Yo soy un millennial, pero bueno, soy bastante joven, pero aún así cuando ya era un crío, imaginaos si quería enviar pues, un mensaje a un familiar a otra parte del mundo. ¿Qué tenía que hacer? Enviar una carta, ¿no? Proceso lento, coste dinerario, tengo que ir a la oficina de correos, experiencia de usuario nula, para enviar una pieza de información ínfima, ¿no? A día de hoy ya esto nos da un poco la risa, ¿no? Cualquier hacienda puede enviar cualquier tipo de pieza de información, de cualquier tipo, en tiempo real, compartirla, alquilarla, hacer lo que nos dé la gana. O sea, hemos llegado a un punto en el que yo me sorprendo por ello, hasta mi abuela tiene Instagram, o sea, que es algo ridículo, pero ya es tan fácil de utilizar, tan instantáneo todo, que funciona tremendamente bien y cualquiera puede utilizarlo. Entonces, aquí hay varias cosas muy interesantes. ¿Por qué si yo puedo compartir cualquier tipo de información en tiempo real, sin coste y con una experiencia de usuario magnífica, por qué si quiero enviar dinero de España a Estados Unidos, esto sigue funcionando como hace 25 años, 30 años, ¿no? Entonces hay un gran problema, ¿no? De fondo. ¿Por qué esto sigue siendo así, no? Si lo pensamos. Esto se debe a varias cosas. Fundamentalmente, Internet no está pensado para transmitir valor. Está pensado para transmitir información. ¿Qué sucede con la información? Cuando la transmito, genero copias. Imaginaos que escribo, pues, por ejemplo, la presentación que he escrito, ¿no? He enviado una copia de este PowerPoint, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que yo sigo teniendo una copia en origen y transmito una copia de la misma. Entonces, imaginaos ahora, por ejemplo, que, no sé, pues os vendo una cámara de fotos. Os pido 1.000 euros por ella, me venís, os digo 1.000 euros. Y veo que tenéis un fajo de billetes, sacáis 1.000 euros, y al momento que lo sacáis, pum, aparecen de nuevo otros 1.000. Os diré, dame otros 1.000, ¿no? Pum, os dará lo mismo. Podemos hacerlo así, infinito. Realmente el dinero no funciona así, ¿no? El dinero y todo intercambio de valor, cuando transmitimos algo, debe desaparecer sí o sí en origen. Es como funciona. No podemos transmitir más dinero del que realmente tenemos o hay. O crear réplicas infinitas. No funcionaría. Entonces, ¿cómo lo solucionamos a día de hoy? ¿Cómo lo solucionan los bancos? Utilizando intermediarios. Al final son fideicomisos, fundamentalmente. Se utilizan cámaras fundamentalmente de compensación. Pero esto sucede no solamente esto, sino cuando quieres hacer una portabilidad incluso de tu número de móvil, de una empresa a otra, siguen utilizando intermediarios para ponerse en contacto. O sea, todo nuestro mundo, todas las relaciones de confianza utilizan a día de hoy intermediarios por este problema. Es algo que tiene que ver mucho con lo que os comentaba al principio, ¿no? En descentralización. Entonces, fundamentalmente, si un banco A quiere enviar fondos a un banco B, pasa por una cámara de compensación en la cual esa cámara lo que hace es chequear los balances de ambos bancos y dar una nota de que, oye, fulanito, banco B, te va a enviar fondos realmente mañana. Lo certifican y lo sellan. Entonces, esto tiene un principal problema. Por un lado, este intermediario no agrega valor llegado a un punto, puede ser un riesgo si efectúan más operación y tiene un coste en tiempo y dinero. Entonces, ¿cómo resuelve blockchain? Y es el principal caso de uso que resuelve esta tecnología, el problema del doble gasto. Por un lado, lo que tenemos todos, no tenemos que verlo tanto como una base de datos, que en parte sí lo es, sino más como un libro contable. Todos tenemos un libro mayor de operaciones en el cual vemos quién tiene qué y quién debe qué a quién, pero para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo como banco A hago una transferencia a un banco B, estos bancos lo que hacen es validar en esta red de forma automática que yo efectivamente tengo lo que digo tener. Y en esas palabras, al final, sucede algo muy bonito. Y es que en el mundo, hago tan sencillo tan tonto como el mundo físico, que yo diga, tengo este vaso de agua en mano,
ya no lo tengo, podamos hacerlo en el mundo virtual. Esencialmente, aquí lo que hacemos no es enviar, en este caso, un archivo de un sitio a otro. Aquí lo que hacemos es transmitir a una red descentralizada un intercambio de propiedad. Entonces, fijaos que el concepto ya es muy diferente. Cuando yo transmito archivos, puedo generar copias. Cuando yo transmito propiedad, solamente puede haber un propietario, o varios, prefijados por sistema. Entonces, no hay forma ahora mismo de que si yo envío dinero o la propiedad de un inmueble, pueda haber dos propietarios. Entonces, ya puedo transmitir el bien y la propiedad en origen, de forma automática, de forma trazable, a coste cero. Entonces, esto resuelve un problema muy básico a nivel de sociedad y a nivel de operativa para cualquier tipo de organización. Desde empresas de energía, cuando emiten bonos de energía verde y quieren compensarlos con la CNMC. Cuando yo quiero darme un alta, cualquier tipo de proceso que penséis, entre grandes empresas o instituciones, tiene este problema. Entonces, cuando pensamos realmente en qué generamos con esta tecnología y qué es fundamentalmente diferencial a todo lo que había antes, es nuestra capacidad para reducir riesgo y al final generar confianza, ¿no? Y luego al final, mediante capa analítica, sobre esta información que podemos analizar, que pasa a ser pública, también medir esa confianza, riesgo, reputación, para al final hacer que todo fluya mucho mejor. Aquí hay varias cosas bastante interesantes. Por un lado, una función que utilizamos mucho, y voy a llamarla mal llamada notarización. Al final, el notario en España y Latinoamérica hace más cosas que dar fe de procesos, pero bueno, como nos entendemos, un notario al final también da fe, ¿no?, de todo lo que sucede. Una cosa que es muy típica y de lo que más utilizamos a día de hoy, y que tiene mucho que ver en esto, ¿no?, de cómo generamos confianza en todo lo que hacemos, en cualquier tipo de proceso, entre empresas, institución pública o demás. Al final va un poco sobre esto, ¿no? Imaginaos que ¿conocéis lo que es una función hash? Una función hash al final es una función unidireccional que, en resumidas cuentas, quiere decir que a través de cualquier entrada de información, que muy en resumidas cuentas son ceros y unos, podemos generar un resumen de la misma. Y a través de la información de origen, si yo escribo, por ejemplo, una novela, extraigo un hash. Pero si yo tengo el hash, no puedo extraer la novela. O sea, son unidireccionales. Por ejemplo, si pongo La Coruña mola, tengo un hash determinado, ¿no? Y si pongo La Coruña mola mucho, el hash es totalmente diferente. Si cambiase una coma, o sea, lo mínimo, genera un hash totalmente diferente. ¿Qué es lo relevante de esto? Me permite generar una prueba de propiedad sobre información que puede ser sensible sin necesidad de mostrar la misma. Y ahora mismo hay algo muy interesante. Es cuando yo hago un pago en blockchain, incluso blockchains públicas, desgobernadas como la de Bitcoin, muy diferentes a las que utilizamos con las grandes empresas, hay un campo que es como cuando haces un pago con una cuenta bancaria, ¿no?, que tienes un campo que es concepto. Entonces, en este campo, pues pongo pues vacaciones de verano o de invierno, lo que sea, para un amigo o lo que sea. En redes de ese tipo también podemos tenemos un campo en el cual también podemos incluir información. Imaginar ahora mismo que yo, por ejemplo, escribo una novela y quiero certificar que soy el autor de la misma o que quiero registrar una patente. Lo que yo puedo hacer es registrar el hash de la misma y este hash introducirlo en una transacción en una blockchain como la de Bitcoin u otras, de forma que, una vez es aceptada por el sistema, por todos nosotros en realidad, cualquiera puede ver que esa información está ahí y está sellada y certificada temporalmente. De forma que yo no puedo volver atrás en el tiempo y alterarlo. Genera una prueba irrefutable de que no es que yo sea el autor, sino que al menos yo tenía la posesión de una determinada pieza muy concreta de información en un determinado tiempo. Ahora mismo, si esto lo hace de hecho un notario, hay mucha gente que dice que esto va a desintermediar a los notarios, ¿no? Había de hecho una startup, en este caso Stampery, que decía su leitmotiv era send notaries on vacation, o sea, envía a los notarios de vacaciones. Y había notarios, hay uno que os recomiendo leer, se llama Francisco Rosales, él se hace llamar a sí mismo Paco Chain, y él decía, yo encantado que me mande de vacaciones, pero mi trabajo va a seguir funcionando. Entonces, al final el notario sigue teniendo un rol fundamental, solo que se simplifica. Si ahora mismo quiero registrar una patente, y este es un caso real que ha hecho Francisco, yo ya no tengo que ir a la oficina normal de patentes y revelarles mi propiedad intelectual, de forma que pueda haber robos o fugas de la misma y esto replicarse en Asia o otro continente en el cual
ya no tengamos ese control, ¿no? Ya no pueden ni siquiera denunciarles, que es algo que sucede muy a menudo. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente. Tú depositas, en este caso, la información al notario, el notario firma una transacción, por un lado almacena información que él cifra y firma con su clave, y luego genera un hash de esa operación que incrusta en un sitio que cualquiera puede verlo, pero que nadie pueda, en este caso, cambiarlo. De forma que genera una prueba de propiedad intelectual, en este caso, firmada por notario utilizando un procedimiento legal, sin necesidad, en este caso, de mostrar ningún tipo de prueba intelectual que pueda ser robada. Este es un caso que ya se ha hecho hace más de un año. Y es tremendamente interesante y yo lo estoy utilizando desde hoy con procesos de todo tipo de empresa, con virtual data rooms de grandes bufetes de abogado y sobre todo cuando gestionamos información muy sensible o queremos hacer que sea más fácil auditar. Un caso más sencillo. Pues yo hace en torno a 3 años monté una academia. Al final quería validar si realmente podía haber una respuesta a nivel de mercado en España de gente que realmente quisiera saber sobre esta tecnología, para yo luego montar una consultora. Al final, bueno, monté la consultora y todo, pero un problema básico era, si yo os pido un certificado, ¿cómo evito que haya gente que diga que lo tiene y que sea mentira, ¿no? Un poco pues, como casos muy sonados que hemos visto muy recientemente en España, ¿no? Que no hace falta ya nombrarlos. Entonces, ¿aquí cómo lo hacíamos? Pues muy sencillo. Tenemos, probablemente no lo veáis muy bien, tenemos por un lado el nombre del fichero. Luego tenemos una marca temporal de cuánto se ha expedido el mismo. ¿Quién lo ha firmado? En este caso lo firmo yo como uno de los propietarios de la empresa. Y luego tenemos un hash de datos, ¿no? Sobre esta pieza de información, que al final no es más que un documento digital enviado, firmado por nosotros. Y luego a mano derecha lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una identidad de una transacción en la cual se ha metido esta pieza de información cifrada. Entonces, ahora, ¿qué creéis que pasaría si yo borrase Alberto Vega y pusiera Daniel 10? Cambiaría el hash, ¿no? Luego, si yo fuera a intentar verlo en esta transacción, en un sitio público, cualquiera puede verlo, se vería que no es verídico esto, que efectivamente estoy engañando al sistema. Pues esta prueba tiene coste cero y es tremendamente fácil de hacer. De hecho, sin ir a nivel más complejo, nosotros un poco los sistemas que hacemos, les damos inteligencia, es un poco más complicado, ¿no? En este caso, pues bueno, un ejemplo de... Yo tengo un primo que ahora, pues bueno, ingeniero naval frustrado, decide viajar por el mundo un año y al final ve la iluminación y dice, pues bueno, voy a plantar árboles y generar certificados de huella de carbono, ¿no? Para vendérselos a las empresas. Vale, punto 1. ¿Cómo podemos evitar que estos certificados se generen copias infinitas de ellos, ¿no? Entonces, por un lado, tienes una persona certificada, para eso utilizamos ya estándares que ya existen, que planta los árboles. Y en este caso, Frank con Cosmi lo que hace es él personalmente los planta, genera un certificado, una huella y una entidad para cada árbol. Si yo, por ejemplo, quiero comprarlo, puedo darle mi nombre, puedo ir a verlo o incluso pasárselo a un amigo. Y él lo que hace es generar certificados únicos que luego vende pues, a empresas de automóvil, fabricantes de hardware, entre otros, ¿no? Y esto al final es lo mismo. Si quiero emitir un bono, si quiero certificar, por ejemplo, de dónde viene el atún que consumo, al final es el mismo principio. Tengo terceros de confianza que lo que hacen es introducir información de un sistema que son certificados para ello, en este caso. Y yo lo que puedo hacer es sellar temporalmente toda esta información y facilitar que cualquiera que tenga acceso a ello pueda verla. De forma que yo creo una serie de garantías que a día de hoy era complicado dar. Siempre hay problema en primera y última milla. Por ejemplo, que yo dé seguridad e inmutabilidad a la información registrada no quiere decir que la información en origen sea certera siempre. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy tokenizando, digitalizando energía verde de paneles solares, midiéndola a tiempo real para que las empresas puedan comprarla. Que yo, por ejemplo, si tengo una empresa en Bilbao, pueda comprar mi energía en paneles o generarla desde Murcia con paneles que sean míos y vender mi excedente a otras, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero esto no evita lo siguiente, no evita que si yo tengo un panel solar con una capacidad de 2 megavatios, que pueda conectar un generador de petróleo, ¿no? Luego lo sensorizo y en teoría genero lo mismo, pero la energía como tal no sería verde. Entonces, ahí necesitamos a alguien que certifique que yo tengo una capacidad de generación determinada. Y mi capacidad de generación nunca puede superar en ningún caso lo que está fijado por certificado. Entonces, siempre hay formas un poco de solucionarlo. O, por ejemplo, si yo compro ese atún y lo trazo hasta el supermercado,
no evito que quien lo está sirviendo, si hay dos tipos de atún, uno de piscifactoría y otro que sea natural, como tal, haga así y sirva al que no es, ¿no? Yo no puedo. Entonces, solamente podemos tener 0% de riesgo en procesos que son totalmente digitales y o automatizados. En procesos convencionales, como las garantías de origen, de productos, de todo tipo, aportan muchísima más visibilidad y confianza al consumidor final. Entonces, de cara a tener certificados de calidad es brutal, pero siempre tenemos problemas para los cuales necesitamos siempre intermediarios para resolverlos. Y es así y va a ser así probablemente siempre. Esta parte voy más rápida, que bueno, al final ya voy justo de tiempo. Un caso muy importante es la gobernanza, ¿no? Que tiene mucho que ver con descentralización. En muy grandes rasgos, blockchain tiene varias capas. O sea, blockchain al final, o sea, Bitcoin es un caso de uso de una tecnología que se llama blockchain. Y blockchain es un caso de uso de una tecnología que se llama DLT, la tecnología de libros distribuidos. Y el DLT como tal es un caso de uso de bases de datos distribuidas. Entonces, al final son diferentes paraguas, ¿no? Que al final nos permiten entender qué diferentes necesidades queremos cubrir. DLT al final es algo más abierto. Es parte de los mismos principios de blockchain. O sea, yo no puedo alterar la información hacia atrás, volver atrás en el tiempo para cambiarla. La información debe ser distribuida entre todos los participantes, pero se añade una parte de privacidad. Yo puedo hacer que no todo el mundo almacene el 100% de la información, sino solamente gran parte de la información o resúmenes del estado contable de la misma. Pero frente a blockchain hay varios cambios. La información no se introduce de forma de bloques, se introduce de forma secuencial, lo que se llama batch, en procesos continuos. Entonces, eso ya cambia bastante. En el caso de blockchain, ¿por qué se hace? Por ejemplo, Bitcoin tiene bloques cada 10 minutos. ¿Por qué tiene cada 10 minutos? Porque la idea de Bitcoin que está detrás es emular el patrón oro, por un lado, en la parte monetaria. Entonces, para ello se emite un bloque y una recompensa cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay un objetivo de que se emitan primero 50 Bitcoins cada 10 minutos, cada 4 años baja la mitad, ahora estamos a 12,5. Entonces, el bloque es la medida de tiempo para emitir una recompensa monetaria, que a su vez es la oferta monetaria del sistema. En sistemas como DLT no hay una unidad de cuenta, no son sistemas monetarios. Son sistemas que están hechos para facilitar la transmisión de información y confianza entre diferentes empresas. Entonces, hacer de que varias empresas se pongan de acuerdo sobre la información que hay. Esa información puede ser contable o no. En el caso de blockchain, cada blockchain tiene una unidad de cuenta. Si voy a la red de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin, la unidad de cuenta es la criptomoneda Bitcoin. Si voy a la de Ethereum, como tal, la unidad de cuenta es el Ether. Si tengo un blockchain en el cual la unidad de cuenta, o sea, una blockchain de un banco, la unidad de cuenta va a ser el euro. Entonces, al final, son formatos diferentes. Para casos de uso en los que solamente quiero tener transaccionalidad, utilizo blockchain como tal. Si quiero tener compartición de datos, analítica y otra serie de cosas, utilizo DLT. Entonces, hay diferentes tipos de plataforma para cada tipo de caso de uso. A nivel de gobernanza, pues bueno, ahora hay un grandísimo problema y es que las empresas temen el abrir lo que tienen adentro, ¿no? La información de sus usuarios. Y esto al final es algo para lo que están obligados a nivel fundamentalmente de regulación. Tenemos varias principales regulaciones. El PSD2, que obliga a los bancos a abrir sus APIs. Es decir, yo, por ejemplo, con una startup o empresa de energía, podré iniciar un pago desde una cuenta de un cliente, lo quiera su banco o no, teniendo solamente su aprobación. Luego, yo, no siendo una empresa de servicios financieros, puedo ofrecer servicios financieros a través de otro, sin pasar por toda regulación y con más simplicidad. GDPR lo que hace al final es propicia que se reconozca algo tan básico como que somos dueños de nuestra información. Que como tal, si yo quiero irme de una empresa a otra, esa empresa deba darme los datos que son míos. O si yo quiero irme de la empresa y que se borre esa información, que se genere una prueba de que esa información se ha borrado. Esto al final lo que está es, por un lado, chocando con la infraestructura sobre la cual se producen los servicios hoy en día, que son estos mainframes, estos búnkers, que no son capaces de adelantarse, que son muy lentos y que al final no están pensados para comunicarse con el exterior, por lo cual se requiere una nueva infraestructura. Y al final reconoce esta soberanía, ¿no? De yo como consumidor final o como ciudadano. Yo ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos, algunos de ellos incluso en este caso con el MIT, y de forma muy sencilla cambiamos mucho. Por un lado, si tenemos un entorno en el cual nosotros controlamos todos los datos y tenemos todo esto unificado, falta luego una capa analítica.
¿qué estamos haciendo? En lugar de que yo tenga que enviar mi información a un tercero para que ellos lo procesen con su capa analítica, lo que hacemos son cosas diferentes. Pactamos qué algoritmos, o sea, qué, digamos, preguntas se va a hacer a nuestra formación y hacemos esta analítica en local de forma que yo controlo. Y lo único que os doy a vosotros es un resultado determinado. Por ejemplo, imaginaos que estamos en una discoteca y que yo quiero entrar y me preguntáis si soy mayor o menor de edad. Tradicionalmente, yo lo que os daré sería mi DNI, ¿no? En el cual figura mi nombre completo, quiénes son mis padres, dónde vivo. ¿Realmente es necesaria toda esa información? No. Lo relevante es, Dani, ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? Yo lo que devuelvo realmente es una consulta y devuelvo una petición. Y ni siquiera es Dani. Alguien, identidad desconocida, que quiere pasar por la puerta ahora, ¿es mayor de edad? ¿Sí o no? Sí, true, puede pasar. Y ya no necesito almacenar nunca más esto. Entonces vamos a afinar un poco sobre sistemas que son mucho más minimalistas sobre la cantidad de información que damos, la cual controlamos nosotros y al final permite, por un lado, que el resultado sea el mismo, o sea, no necesitas almacenar todo esto para permitirme que llegue a esto, y luego afinar un poco en eso, ¿no? Pactar qué tipo de analítica vas a hacer sobre mis datos y que solamente tener plena trazabilidad sobre todo esto. Yendo un poco hacia adelante, algo que me interesa mucho es el rol de las APIs, ¿no? Al final es un rol que gran parte de los bancos y empresas tradicionales no saben realmente lo que es. No saben diferenciarlo entre si es para ellos una aplicación, si es para ellos una plataforma. O sea, no saben realmente cómo generar plataformas ni qué rol tienen ellos. Yo os daré, antes de cerrar mi charla, un ejemplo sobre algo que estoy trabajando ahora mismo, ¿no? Y es fundamentalmente cómo descentralizamos la gobernanza de las empresas para permitirles generar mucho mayor efecto red. Un poco lo que comentaba antes, una pequeña discusión que teníamos, para mí el combustible como tal va a ser el dato y no el activo de valor, y el activo de valor va a ser el efecto red, porque es mi capacidad para llegar a mucha más gente y ofrecer servicios que sean cada vez mucho mejores y mucho más eficientes. Entonces pongo un ejemplo muy básico de un sector muy tradicional, y es algo que estoy haciendo desde hoy. Imagina, por ejemplo, en el ámbito de energía. Si tenemos 3 inmuebles, ¿qué tenemos? Pues 3 contratos, ¿no? Una empresa de energía. Primero, ¿por qué no tenemos uno? Yo soy un cliente, ¿no? Único. Pues primer paso ya, ¿cómo cambiamos la experiencia de usuario para que la empresa se adapte a mí y yo no a ella? Primer paso evidente, tener una cuenta única como tal por cada cliente. Un usuario, 3 inmuebles. Pero esto abre más cosas. En el momento que yo tengo una identidad digital y tengo un contrato, también puedo tener, por ejemplo, un inmueble y varias personas asignadas a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo con 2 amigos. Puedo tener un contrato por inmueble y puedo tener una cuenta pagada entre los 3, con 3 titulares. Y automáticamente yo, como empresa de energía, llego no solamente a un cliente, sino que ahora tengo 3 clientes. Llego a más gente y si controlo su ciclo de adopción de productos y su ciclo de madurez, puedo venderles nuevos servicios. Porque probablemente lo que yo venda en el futuro no va a ser energía. Y explicaré ahora mejor por qué. Y automáticamente tengo 3 veces o 5 más clientes. Y es algo muy fundamental, de cómo me adapto a las necesidades del día a día de la gente. Paso siguiente, ¿cuál es el modelo relacional ahora mismo entre cliente de empresas de energía, por ejemplo, y la empresa en sí? O bien sus oficinas, o bien mi casa, ¿no? No hay más, no hay interacción, no hay ubicuidad. Pues al final yo ahora estoy trabajando en algo muy interesante de hoy. Imaginaos, por ejemplo, que ahora mismo pues, voy a cenar a casa de Guillermo. Imaginaos que yo tuviera un Tesla, que ya me gustaría, un P100 de LS. Imaginaos que voy y no tengo batería cuando llego a su casa. Y digo, qué pena, Guillermo, que va a tener que cargar el coche en tu casa. Claro, el coste de la carga, pues el equivalente a 5 días de consumo de un medio. No será ninguna broma, ¿no? ¿Pero por qué al final? Porque al final yo no pago la energía allá donde la consumo. No hay una correlación clara, ¿no? Lo pagaría él. Y ahora mismo estoy con algo que es muy interesante. Por un lado tenemos una entidad de un coche, una entidad de un cliente que ya tenemos unificada, como os decía antes, y luego entidades de objetos físicos, en este caso un enchufe, que es algo que se puede construir por en torno a $1,50. O sea, el coste ya de tener un enchufe con una capa de entidad a día de hoy es reducidísimo. Con esta regla de 3 sucede algo muy interesante, y es que mi coche, en este caso, ya ni siquiera yo, puede pagar a ese enchufe. Entonces ya no es que siquiera le pague a él, y él, este gasto, no va a ir a su casa. Entonces yo ya descorrelaciono todo esto. De hecho, mi coche no tiene por qué ser mío. Puede ser de mi comunidad de vecinos. Ahora mismo Mini ha hecho un experimento satisfactorio en el cual tú puedes comprar un Mini, se llama Mini Sharing,
y puedes dejar que familiares o personas de confianza lo conduzcan y paguen por ello. Coches que no son propiedad de Mini, sino que son propiedad tuya. Entonces, el proceso un poco de propiedad cambia bastante. Entonces, el coche, yo por ejemplo, si tengo el coche entre amigos, pues puedo darle saldo de mi cuenta directamente y va a tener un saldo de prepago. Incluso que si tenemos carga de inducción, que ya empieza a verla ahora luego en la calle de Madrid y va a empezar a ponerse, el coche puede pagar directamente a la empresa que esté detrás o el ayuntamiento, en tiempo real según lo consuma, eliminando varios problemas. Pero punto primero de contacto. Mi experiencia de usuario primero era totalmente desconectada con la empresa, ahora ya hay una relación más líquida y ahora pasa a ser ubicua. Ahora de repente, allá donde yo vaya, puedo aprovecharme de una cosa, que en este caso es la red de una compañía. En el caso, pues esta red de puntos de carga puede ser de una empresa de energía. Y ahora de repente genera una red por toda España, ¿no? ¿Qué permite esto? Ahora imaginaos que yo, por ejemplo, pues decido ir con mi novia al cine, por ejemplo, pues, o hacer un viaje corto a la sierra o lo que sea. Y veo que tengo que hacer una carga, pero igual me apetece tomar un café. Ahora mismo, imaginaos que a través de una app muy sencilla se me sugiere parar en un Starbucks o bajarme la aplicación, se me carga el coche rápido, gratis, y yo consumo un café. Por un lado, aquí ¿quién gana dinero? Por supuesto Starbucks, la empresa de energía, y luego modelos como el que os decía antes, podéis ganar dinero incluso yo, una parte de ello, además de tener la carga gratis. Entonces, ¿qué cambio hay aquí? ¿Cuál es el modelo de negocio minorista de las empresas de energía? Venta de energía, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es el negocio? Posicionamiento y analítica de información. Luego, una empresa de energía ya no es una empresa de energía, es una empresa de servicios de información. Y ahora mismo estamos viendo un entorno centralizado. En este caso, los enchufes son gestionados por la empresa de energía, la infraestructura, y también los ponen ellos. Pero ahora imaginaos que, en lugar de montar toda esta red, monta un estándar. Y cualquier persona que tenga un enchufe inteligente, en este caso, que se una a la red y que se creen nuevos dispositivos y demás, entonces yo como empresa de energía ya me desentiendo de la parte de hardware, simplifico mi operativa y me centro solamente donde aporto valor, que es solamente en la parte de cómo conecto a mi cliente con servicios que están cerca suyos y que le aporten valor. Y creas un mercado del cual ganas dinero con eso. Y un poco una conclusión a la que estoy llegando a día de hoy es cómo esto incluso cambia lo siguiente. Incluso como tú ya no eres ni siquiera quien tiene que crear plataforma, sino quien tiene que vender algoritmos y convertirte en un marketplace puramente de algoritmos que lo que hacen es optimizar ese tipo de interacciones. En otras palabras, yo ahora mismo, por ejemplo, utilizo Netflix, Spotify y demás. Y ahora mismo pago una suscripción mensual por Spotify y por Netflix. ¿Qué servicios me gustan más de Spotify y Netflix? Pues los de recomendación de contenido. Entonces, probablemente dentro de muy poco, lo que paguemos no será por el acceso a las plataformas, ese acceso será abierto, probablemente en gran parte de contenido, y por lo que yo pagaré será por contenidos customizados. Y pagaré directamente algoritmos. En otras palabras, las empresas de mañana competirán, en este caso, por un lado, en utilizar nuestros datos, que van a ser de nuestro control, blindados, y competirán en algoritmos que nos resuelvan problemas de nuestro día a día y nos aporten valor. Y con esa idea final cierro mi charla. Así que muchas gracias a todos. Aquí tenéis mi contacto. Bueno, muchas gracias. Ya nos hemos asomado al mundo que viene. Vamos a plantear preguntas. Venga. ¿Alguien para abrir el fuego? Sí, el cambio, simplemente el acceso a la información que nos dio Internet, con todos los problemas de confianza, de que recibes un correo diciendo que te van a hacer 1000 maravillas y ya lo borras porque sabes que es posiblemente un engaño. Todo lo que puede suponer toda la información distribuida y el hecho del concepto, no hay que enviar nada, no hay copias, está allí y se sabe que eso, por lo menos lo digital es veraz desde el origen y en lo convencional puede tener una certificación y ya está. Entonces, los cambios que todo esto puede tener, efectos de relación, superando la barrera de la confianza, pueden ser impresionantes. Y tú has esbozado estos cambios del modelo de negocio, pero quizás, pues, para abrir el fuego, seguir desafiándonos con algunos cambios más. Gracias. A nivel de cambios, yo es que si voy más allá de esto, ya entro en conjeturas. Ya entro en cosas que pasarán más allá dentro de 3 años, sobre las cuales yo tengo mis ideas, pero al final nadie puede mostrarlo. Entonces,
Claro, yo para mí, al final, hay un caso de uso que me gusta mucho, por ejemplo, se llama Ocean Protocol. Ocean Protocol lo que hace es, un poco más allá de esto, ellos lo que hacen es construir protocolos para aprovechar la información que está en máquinas conectadas. Y ellos solamente se encargan de volcar esa información en sitios certificándola. Y estos tíos están levantando ahora una auténtica millonada y le está yendo drásticamente bien. Entonces, hay empresas que están encargando ahora mismo de conseguir disponibilidad de información solamente, pero que son estándares libres, de software libre y vienen a través de fundaciones. Pero tienen también un token que es el que te permite acceder a esta información, comprarla o acceder a determinados tipos de cualidades sobre ello. Entonces, están demostrando que en algo tan importante como generar Big Data de cosas muy específicas, están permitiendo que estos datos sean libres y están especializándose justamente en hacer algoritmos abiertos de minado de datos. Entonces, para mí, o sea, yo tengo visiones tanto muy optimistas como muy negativas en función del qué, pero al final creo que son conjeturas y que tampoco agrega mucho valor el que os explique, porque al final son más capas de complejidad sobre esto. Por ejemplo, pues que yo como veo un horizonte temporal más cercano, por ejemplo. Pues para mí, ¿cuál va a ser el rol de la banca, por ejemplo? Que de nuevo son conjeturas, nadie lo sabe. Imaginemos que tenemos, en lugar de euros como tal, tenemos tokens, tenemos dinero con capacidad, con identidad única, en este caso. Pues probablemente, desde el punto de vista, el rol de la banca comercial desaparecería. Probablemente tendríamos dinero en una cuenta del Banco Central. Y podríamos elegir nosotros si queremos gestionarlo nosotros o si queremos un tercero de confianza que lo gestione por nosotros. El rol del banco va a ser menos nativo como tal. Ya va a ser más, en mi caso para millennial, probablemente la tendencia será más a yo gestiono mis activos digitales. Probablemente para generación de mis padres, abuelos y demás, no va a ser así, será más tradicional. Pero sí que va a haber un cambio importante en esto. El cambio es que yo voy a poder elegir sobre si yo soy el propietario de mis activos o si quiero delegarlo en un tercero. Pero ya el rol del banco cambia bastante. El rol del banco ya no es de soy tu custodio de tu dinero, sino soy custodio de otras cosas. ¿De qué creo yo que va a ser custodio de los bancos? De tu reputación, fundamentalmente, y de nuestros datos. Porque al final, a día de hoy, confiamos en lo más precioso que tenemos, que son nuestros ahorros, a los bancos, ¿no? Pero realmente lo más valioso en este entorno del que os hablo es nuestra capacidad de gestionar nuestra información a terceros, de analizar reputación y de certificar quién somos. Y ahí pues muy pocos hay mejor posicionados a día de hoy que los bancos. Entonces los bancos serán quienes permitirán crear desde un origen controlado por el usuario entornos de confianza. Entonces creo que eso es una oportunidad que otros, como las telco y demás, tienen perdido, pero los bancos todavía es una oportunidad de oro que tienen y que vamos a ver si está explotando desde hoy. O sea, en España ya hay varios bancos que están trabajando con esto de forma muy abierta. Pero al final, si vamos a 15 o 20 años, no tengo ni idea de qué va a pasar. Porque ya he estado recientemente pues, en Stanford y con el MIT y estoy trabajando con ellos en una parte que es de algoritmos de minado de datos y ya me da miedo lo que puede hacer la inteligencia artificial en determinados entornos. O sea, va mucho más rápido, o sea, soy muy optimista, creo que va a liberar una creación de valor como jamás hayamos visto y creo que al final, en lugar de explotarnos, al revés, creo que nos dará más tiempo libre y nos permitirá más capacidad de delegar a máquinas cosas que son esclavistas, que no aportan valor, que son repetitivos y que tengamos más capacidad para tener como tal tiempo y capacidad de recursos para trabajar en entornos creativos, que es donde nosotros sí somos buenos y las máquinas no. Entonces yo creo que ahí eso pasa por una renta básica universal y otra serie de cosas, pero al final son conjeturas. Y conjeturas, sí, porque yo no veo que esto vaya a pasar en mi pueblo de 30 habitantes de aquí a 30 años, entonces igual lo veo en San Francisco, igual lo veo en Madrid, pero no creo que vaya a ser algo sumamente extendido. También porque muchas cosas cambian. Por ejemplo, yo ahora mismo yo estoy viviendo en San Francisco y el coste de una vivienda son en torno a $7.000. O sea, es una auténtica barbaridad. Y ha llegado a un punto en el que dices qué sentido tiene estar pagando barbaridades de sueldo y que siga disparándose el coste como tal de vivir en una ciudad, ¿no? Entonces también probablemente creo que la forma de trabajar de la gente va a cambiar. Será más natural trabajar en remoto, habrá mejores... O sea, el principal medio al final de transporte que había era el Concorde, ¿no? Algo inventado ya que se utilizaba hace 20 años y era mejor lo que hay hoy en día. Probablemente veremos, hay un experimento que es muy bonito que se llama Hyperloop, de la empresa de Elon Musk y de Tesla, que tiene una empresa que se llama The Boring Company y que está montando ahora macrotúneles
y quieren hacer sistemas de velocidad ultrasónica, en este caso a nivel terrestre. O sea, quieren conectar Hong Kong con Nueva York, creo que son 45 minutos. Entonces, eso cambia mucho todo. Si tenemos buena infraestructura de transporte, la gente ya no necesita vivir en centros y ciudades. Luego ya no generas centros de conocimiento y dejas zonas deslocalizadas como mi pueblo, y hay que mejorar la tecnología. Pero no sabemos si eso va a suceder o si vamos a ver cambios bestiales y cada vez ritmos mayores de crecimiento en zonas superlocalizadas, o si va a haber un cambio de tendencia. Porque eso para mí ya tiene grandes implicaciones. Lo que para mí es un cambio fundamental de tendencia y que ya vemos en el día a día es la desaparición a nivel macro, como conjunto, como planeta, de la pobreza absoluta. Entonces ya estamos erradicando la pobreza absoluta en grandes enfermedades básicas, y si miramos ya las aplicaciones de nuevas tecnologías en este entorno, vemos que a quienes más benefician no son sobre todo a nosotros, al primer mundo, ¿no? Sino sobre todo a países que estoy trabajando, por ejemplo, con la Fundación Bill Gates en certificar, en este caso, medicamentos. Tú ahora mismo vas a África, estás malo con malaria y no sabes realmente hasta qué punto tus medicamentos son reales o no. Entonces, garantizar una serie de cosas básicas, empezando por acceso a cultura, acceso a una sanidad, servicios sanitarios que funcionen de verdad, porque al final realmente es todo eso lo que nos conecta y nos permite crear valor en conjunto. Entonces, yo siempre veo un poco las cosas a nivel micro, ¿no? Porque al final gran parte del tiempo yo trabajo con empresas europeas. Pero cuando estoy en Colombia, estoy en Perú, otros sitios, en zonas más desconectadas, veo todo tipo de problemas. Un poco lo comentaba al principio, ¿no? La gente no tiene identidad, no tiene ahorros, no tiene propiedad privada, no tiene derechos básicos que nosotros damos por sentado. Y creo que la tecnología va a ayudar muchísimo a acabar con esos grandes regímenes, sobre todo en África, que priva a la gente de sus libertades y de su capacidad de estar conectados con el exterior. Entonces, para mí el gran cambio va a venir de ahí. El otro, al final, son más conjeturas. O sea, porque el otro sí que lo sé porque lo estoy viendo desde cerca. Y va a ser más lento, probablemente. O sea, no vamos a ver un salto de tercer a primer mundo en 10 años. Tardará pues 30 años, tardará 40 años, ¿no? Como hemos visto en China. Pero sí que el primer mundo nos veremos cada vez más afectados por evoluciones tecnológicas cada vez más grandes y que no siempre están enfocadas en resolver problemas humanos, que a mí es algo que me preocupa mucho y también se estudia ahora mismo mucho en el MIT, que es de cómo podemos orientarlo siempre de esa forma. Vamos a pasar. No, un momento solo. Nada, solo una cosita. Eso es realmente fantástico, pero hay un punto que es muy interesante del blockchain. El blockchain te da la garantía de que el que crea el valor se sabe quién es. Y con el ejemplo del dinero es fantástico, porque existen los bancos, porque son los intermediarios, no solo que lo custodian, sino que lo crean. Fijaros que hace poco en Suiza se debatió si los bancos tenían la posibilidad de crear dinero, porque cada vez que te dan el dinero bancario es el saldo en tu cuenta corriente. Cuando te dan un préstamo te abren una cuenta y ya está. Entonces, en gran medida, todo el gran problema de incentivos de la sociedad está fundamentado en que la persona que genera el valor se lo apropie, que le corresponde a una parte justa, no que se lo lleven los demás. Y el blockchain está resolviendo un problema de incentivos fundamental que lleva a todos los medios que tenemos de cambiar el dinero. Como tú dijiste, el dinero estaría directamente en el Banco Central, ya lo moveríamos nosotros. Cada vez que lo hacemos nos generaría en el Banco Central. Los bancos no crearían dinero. Fijaros el enorme cambio que podría ser esto en el mundo a todos los niveles. Muchas gracias. Era solo por poner esto. Perdón. Sí, toda razón, sí. No. Más dudas, a ver. Venga, una pregunta. La empresa te certifica la titulación y eso se hashea y tienes ese único hash que publicas en la red pública, digamos. Entonces, claro, yo saco el certificado en tu empresa, tengo ese hash. Después voy a otra persona y le digo, vale, este es mi hash que certifica que he hecho realmente esta empresa. Claro, pero ese hash es público y no se sabe ni que pertenece a ese certificado ni que pertenece a mí. Entonces, ¿cómo se puede comprobar si solo es de un único sentido, que ese hash realmente es mío y que es real? Porque necesitas el documento original. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué hacemos? Pues, si quieres probar que tú eres el propietario original de una información sin necesidad de mostrar la pieza de información, un poco por el problema que contamos, ¿no? En el caso de propiedad intelectual, de patentes o demás, lo que haces es, al final, tienes ya sistemas abiertos que lo que hacen es automáticamente, respecto a un archivo que leen en local, les piden un hash. Entonces, ahí lo que puedes hacer es, tienes un pendrive, mismamente, tienes tu novela o tu patente en el pendrive, y este software lo que hace es leerlo, extraer el hash, y tú dices, mira, este hash es el que estampé en blockchain pues hace 2 años y medio a mi nombre.
y ahí ya tienes la prueba irrefutable de que tú eres el propietario del archivo, en este caso de esa propiedad intelectual, y de que lo has hecho en una fecha determinada. Claro, pero ¿tiene posibilidad de también crear ese hash a partir de ese fichero? No, claro, el hash siempre se genera a raíz de una pieza de información original. Entonces, si yo tengo una novela como tal, yo lo que hago es generar un hash. O sea, al final es un algoritmo, o sea, se hace muy fácil, tiene coste cero, pasa ese procedimiento solamente. Al final es como si hiciera una foto única para cada pieza de información. Sí. Entonces, tú lo que luego almacenas son las dos cosas. Almaceno la foto, o sea, almaceno la información y luego la foto que está metida en un sitio visible y certificado. Entonces, con las dos cosas juntas es lo que me permite hacer todo esto. Por ejemplo, ¿dónde lo utilizo yo mucho ahora? Pues en litigios o en procesos al final de M&A, o sea, compraventa de grandes empresas por fondos y demás. Ellos tienen una cosa que se llama Virtual Data Rooms, que es al final el sitio común en el cual se almacena toda la información relativa a esa gran operación. ¿Qué problema suele haber en estas operaciones? No es tanto como que se manipule la información como que desaparezca. Entonces, también en este caso podemos llevar una traza de todo lo que pasa. Podemos generar una copia y decir, había una serie de determinados documentos cuyo hash era bla, bla, bla. Tengamos o no el documento. Y claro, ¿qué ha pasado con este documento cuyo hash era este determinado, ¿no? Entonces ya se te pide como prueba. Y lo proporcionas, en este caso, tienes un problema a nivel jurídico. Entonces, aplica a muchísimas cosas. Fundamentalmente ahora lo que se hace en fases más iniciales de adopción de la tecnología es de creas una copia de todos los procesos que tienes a día de hoy y luego lo que haces es firmarlos digitalmente. Para al final generas una auditoría en tiempo real mucho más sencilla. Esto empresas como Price y estas que fundamentalmente viven de la auditoría, pues estamos desarrollando soluciones con ellos para esto, para que ellos lo ofrezcan como servicio. Entonces esto les facilita muchísimo más su trabajo. Luego, aprovechando, tengo dos preguntas un poco más filosóficas. Claro, dices que este cambio, digamos que está muy orientado a la banca. Pero claro, el otro día salía en una charla también así de desarrollo. desarrollo. Para mí no es banca, es todo. O sea, es cross. Claro, pero bueno, la utilidad también es en el tema de la banca. Claro, el otro día en una charla salía que muchos bancos aún están utilizando COBOL, que es un lenguaje súper antiguo, que no se atreven ni siquiera a actualizar el lenguaje. Sí. Claro, este impulso de cambio de filosofía, ¿crees que va a venir de los bancos? Es decir, que no se atreven ni siquiera a cambiar algo de tan antiguo, o que al final van a venir startups, como dices, de otra tecnología que se coman a los bancos. Y luego la otra pregunta, aprovechando, decías que estabas en un proyecto de la electricidad y decías antes que las ideas de ahora, en 3 años ya llegan tarde. ¿Ese proyecto en el que estás de electricidad lo ves de manera casi inmediata o es una idea de a 10, 20 años? Por un lado, el caso de la electricidad es un ámbito mucho más complejo, por regulación y luego por infraestructura. O sea, la red, ¿quién la controla? La controlan las grandes empresas de electricidad. Entonces, lo único que podemos controlar es generación distribuida. Pero eso al final son para comunidades locales y todavía es algo que va a tardar mucho más. O sea, yo sí que creo que, de hecho, las empresas de electricidad podrían tirar el precio a la baja y de renovar todos los sistemas actuales por 10-15 años y podrían seguir haciendo dinero con ello. Entonces, es muy difícil entrar en eso más allá que haya un golpe regulatorio. Luego, otra parte, en mi equipo, bueno, una parte de mi equipo es técnico y es que son muy cachondos, siempre dicen que la transformación digital es pasar de COBOL a Java. Es siempre que lo demás que es como un poco mentira, ¿no? Yo creo al final que para mí, más allá de un problema tecnológico, creo que hay un problema cultural instaurado en casi todas las empresas, fundamentalmente del IBEX, pero también no del IBEX. Y es de la aversión al riesgo. Y esto es algo muy básico. Si yo soy director de innovación, por ejemplo, en un banco determinado, y arriesgo por hacer algo que es nuevo, que probablemente puede impactar a mi banco y demás, y me sale bien, pues igual me llevo una palmada en el hombro, poco más. Pero si me sale mal, me echan, ¿no? Entonces, a menos que se adapte la cultura de las empresas para tolerar el riesgo y permitir que haya diversidad de ideas, va a ser poco probable que se adopten soluciones de gran impacto. Pero al final porque no tiene esa capacidad. Entonces, eso es algo que tampoco es nuevo. O sea, al final, ¿qué sucede con grandes empresas? Tienen la innovación fuera, en forma de startups, que luego compran. Pero en el momento que compran y absorben la startup, deja de funcionar. Por un problema no tecnológico, sino cultural, ¿no? ¿Y qué capacidad tengo yo para anticiparme al mercado, conocerlo muy bien y luego investigar? O sea, gran parte de las empresas ahora mismo deben hacer investigación. Ahora hay un banco español que lo que quiere es no competir contra otros bancos, quiere competir contra los Alibaba, Amazon y otros, y tienen un área que es solamente para investigación, con más de 150 personas, para modelos de negocio y cosas que impactarán al banco en 3 a 5 años.
Entonces, claro, ya es algo totalmente al margen, pero es el único banco que yo conozco que está haciendo esto a día de hoy en el mundo. Entonces, para mí la innovación en este caso no va a venir por los bancos, va a venir por una serie de factores socioculturales impulsados a lo bestia por la tecnología y apoyados por regulación. En este caso, el GDPR propicia mucho esto, PSD2 también, y en siguientes fases que van a tener la regulación, ¿no? Que los servicios sean más abiertos. No porque quieran los bancos, quieran empresas de energía y demás, sino porque se les obliga desde el regulador. Pero al final, donde creo que va a venir más el cambio, va a venir más desde pequeñas startups que vayan poco a poco atrayendo clientela de servicios muy concretos, uno a uno, de grandes bancos, haciéndolo poco a poco mejor. Y más a través de millennials. O sea, yo difícilmente veo a mis abuelos, por ejemplo, cambiándose de proveedor de servicios. Al final prefieren tirar con ello, ¿no? Tampoco son tan exigentes. Pero creo que hay generaciones que han nacido ya con la movilidad por costumbre y con esa cultura. Como es mi caso, pues al final tenemos otros requerimientos, ¿no? Y exigimos otra cosa a las empresas y otro tipo de interacciones. También exigimos a las empresas que inviertan más en RSC y o sea, exigimos otra serie de cosas, ¿no? Respecto también a generaciones previas. Al menos algo que vemos a día de hoy en los estudios. Bueno, ya nos hemos ido un poquito de la hora. Si hubiera alguna pregunta cortita, la atendemos. Bueno, si no, agradecemos de nuevo a nuestro invitado, a Daniel, su presencia aquí. Y ahora recuerdo que hay un pequeño desayuno para intercambiar impresiones y para comentar lo que hemos escuchado y para comentar pues, nuestra realidad laboral, profesional o lo que sea, que es también una parte muy importante de estas sesiones. Según salgamos a la Plaza de María Pita, a la siguiente puerta, lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias.